Bueno, ni Kantabriakoa naiz, biologoa eta lorategian eta basoan lan egiten duen enpresa bateko sustatzailea, ¿vale? La empresa se llama Besaya y el tema es que hace unos años decidí ofrecer a propietarios, en principio particulares, la posibilidad de desarrollar en sus terrenos alternativas al pino y al eucalipto, dentro del terreno de la rentabilidad, ¿vale? Más allá de los bosques de conservación, que ya existían y que en estos años han implementado bastante, pues una alternativa productiva que sirviera pues eso, como opción frente a los monocultivos. La primera parcela que trabajamos fue precisamente aquí, en Larrabechu, de un propietario que conocemos todos, de José Antonio Lecue, que es propietario, José Antonio Lecue y Amaya Lecue, que son propietarios, o sea, son horticultores y tienen un terreno forestal que decidieron pues buscar alternativas a esto, a los monocultivos de pino y eucalipto. ¿Qué pasa en esa parcela? Pues que el terreno se demuestra viable para desarrollar esas alternativas, funcionan bien, pero esa experiencia piloto nos sirve para darnos cuenta que actualmente el propietario o propietaria que quiere hacer eso en su terreno pues se encuentra en desigualdad de condiciones, marginado, porque esa opción no encaja en la orientación actual de las ayudas forestales. Actualmente todo lo que se hace en los terrenos forestales se financia un 60-70% con esas ayudas forestales, entonces pues de alguna forma sentíamos que la puerta estaba cerrada a implementar alternativas forestales en esa línea. Eso es lo que me hace acudir a distintas jornadas forestales donde nos vamos conociendo personas de entidades, empresas, etcétera, ya sea del mundo de la conservación o del mundo de la producción, y bueno, en un momento dado sentimos ya hace 2 años que la situación la describíamos como de crisis forestal y nos increpamos mutuamente para hacer una propuesta que valorara, que hiciera un diagnóstico de esa situación forestal, porque la que veíamos principalmente en prensa, el discurso dominante, pues no nos sentíamos vinculados con ello, y a partir de ahí que propusiera, o sea, una propuesta que pusiera en el centro al bosque autóctono como forma de salir de esa crisis forestal, ¿vale? Bueno, pues eso nos lleva unos meses de trabajo en los que participan pues las personas más pioneras, promotoras de esa propuesta. Nos planteamos la cifra de 100 apoyos para que esa propuesta pues sea más difícil que se nos caiga. Ya sabéis que cuando vamos a la administración con una propuesta hay veces que se cae hacia el suelo o se cae al cajón, ¿no? Entonces nos propusimos 100 apoyos como forma de evitar esa caída libre, ¿no? Bueno, actualmente estamos en más de 160 apoyos y son apoyos pues, de personalidades del mundo académico, hoy tenemos aquí alguno, personalidades del mundo de la cultura y la sociedad, sobre todo de Vizcaya, 3 departamentos de la universidad, de Euskal Herriko Unibertsitatea, el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, la Asociación de Guardas de Vizcaya, empresas, cooperativas, sindicatos ligados al bosque, y luego pues, grupos ecologistas que trabajan en el ámbito forestal, y el Cartes, pues como Gurpí del Cartea, que trabajan a nivel local, comarcal, y que tratan de implementar alternativas de empujar un cambio en la realidad forestal. Bueno, como os digo, empezamos con un diagnóstico de esa realidad forestal y seguimos con una propuesta de cambio, ¿vale? Y lo hacemos desde una mirada doble, y yo creo que esto es una de las potencias que tiene Kolore Guztietako Basoak, y es que miramos al bosque y ponemos al bosque autóctono en el centro, pero hablamos desde una perspectiva ambiental y económica. Lo vais a ver en el diagnóstico y lo vamos a ver en la propuesta. Es economía y ecología a la vez. No hay forma de conseguir sostenibilidad si no integramos la ecología en el diagnóstico y en la propuesta de actuación. Bueno, pues vamos a empezar con una foto de la realidad forestal, lo que tenemos hoy en día. Muchos lo conocéis, otros igual no tanto. Bueno, para empezar, las 3/4 partes de la superficie forestal de Vizcaya son monocultivos de especies de fuera, especies que llamamos alóctonas, productivos, o sea, monocultivos intensivos, se han establecido para producir y son sobre todo especies de crecimiento rápido o medio.
Como veis, pues bueno, en la costa tenemos de Machichaco a Villano, pues la zona de distribución del eucaliptus, principalmente globulus, también algo de nitens. En el resto del territorio lo que domina es el verde intenso, que es el Pinus radiata, o pino de California, de Monterrey. Y luego, pues bueno, pequeñas manchas de Pinus nigra en la montaña, y monocultivos, pues eso, alerce que ni se ven, y otras coníferas como abeto Douglas, piceas. Entonces, 3/4 partes de la realidad forestal son monocultivos de especies de fuera. Se han puesto para producir madera rápida y de calidad media-baja. La otra cara de la moneda es que todos los bosques autóctonos que tendríamos, o sea, los distintos tipos de bosques, les queda 1/4 de la superficie. Y como veis, pues bueno, vemos en torno a la montaña, en torno al macizo de Gorbea, pues haya encinares en la costa, sobre todo Urdaibai y hasta Lekeitio un poquito, aquí otro poquito en torno a Gorliz, y las manchas de bosque mixto y de robledales, de otras frondosas, pues casi ni las vemos. Esquemáticamente, el 40% es superficie no arbolada, que es donde están pues, los campos de producción, pastos, vías de comunicación, ciudades, pueblos, polígonos industriales, aeropuertos, y el resto, el 60%, es superficie arbolada. Con esto que hablábamos, 3/4 partes de alóctonas y 1/4 de autóctonas. Si fuera así, como está en ese mapa, que tuviéramos pues, en Encarterri, Carranza, una gran masa de bosque autóctono, pues no estaría mal, porque funcionaría como un bosque. Consideramos que para que una superficie arbolada funcione como un bosque, tiene que tener más de 100 hectáreas. Bueno, pues si fuera así no estaría mal, pero la realidad es que las manchas de bosque autóctono son muy pequeñas, muy fraccionadas, inmaduras. Bueno, un capítulo aparte merece el eucalipto, que ya este dato ya está desfasado, porque es del inventario de 2016, la toma de datos es del 2015, principios del 16, creemos que ya hemos superado las 20.000 hectáreas, esta es la otra de las caras de la realidad, y de estas 17-20.000, pues unas 3.000 están en terrenos públicos. Bueno, esto es una de las cosas, en principio la presentación de datos no entramos en valoraciones, pero esto es una de las cosas que ya nos pita. O sea, que la administración esté produciendo también madera cuando la madera está a la baja, es algo que nos pita a gran parte de la sociedad, ¿no? ¿Bajar todavía más los precios? O sea, hacer competencia a los productores privados, ¿qué sentido tiene, no? Bueno, en ese cuadrante de Armincha a Baquio, pues bueno, la foto podríamos estar en cualquier sitio de Cantabria, de Galicia, Portugal, dominantemente eucalipto, y en zonas marginales, pues un poco de matorral, encinar costero, y esto podría ser Armincha o Lugo, ¿no? Bueno, y la tendencia es que está habiendo una gran sustitución de pinares enfermos que se talan y se plantan con eucaliptos. Bueno, de todas esas hectáreas de cultivos, de monocultivos, pues 21.500 están en terrenos públicos, ¿no? Hablábamos antes de los eucaliptos, la cifra global es 21.500 en terrenos públicos. Y la otra cara de la moneda es que no tenemos en Vizcaya ni un solo robledal digno de consideración. Y el roble pues sería, el aresti sería, bueno, está en el símbolo de la Archancha, en el símbolo de la Diputación, en el símbolo de... Es por algo, es el bosque que tendría la mayor parte del territorio de las tierras bajas. Aquí vemos, bueno, vamos a definir el concepto de bosque potencial porque le vamos a usar en distintos momentos. El bosque potencial sería el que se desarrollaría si frenáramos todas las interferencias, todas las acciones que generamos como especie los humanos, diéramos al pause y volviéramos dentro de 100 años para ver qué ha ocurrido. ¿Vale? Ese es el concepto de bosque potencial, que a veces cuesta más, menos imaginárselo porque tenemos pocas muestras, por ejemplo en el piso colino, en las tierras bajas, tenemos pocas muestras de bosque autóctono de conservación silvestre y con un grado de madurez. Entonces, para saber realmente qué habría aquí hacia el sur, hacia el norte, nos cuesta más imaginar que en la montaña, donde sí que hay más representaciones de bosque con madurez y con un grado alto de silvestre, ¿no? Aquí tenemos los distintos tipos de bosques. En azul tenemos
la distribución, la superficie que ocupan actualmente, y en rojo estaría el resto, hasta el 100%, lo que sería en ese bosque potencial, si dejáramos que se desarrollara libremente y viéramos cuánto ocupa. Entonces, como vemos, el aresti, el robledal de Kerkur-Robur, es el que peor representado está, con en torno al 10%. Es decir, hemos destruido el 90% del aresti. ¿Vale? Altzadi, Altzaga, Alisedas, pues no están mucho mejor, ¿no? En torno a los cauces, también las hemos ocupado para producir, para las vías de comunicación, pues un 16-17%, el bosque potencial, nos hemos cargado pues el 84-85%. Artadis, Pagodis, Marojal, Amesti, ¿no? Amesti, Quejigar, Erkamesti. Bueno, Quejigar pues lo podemos ver en la zona de Orduña, por ejemplo, debajo de la Sierra Salvada. Marojal es el roble que tiene pelitos, el amecha. Vemos que están un poco mejor representados. El que mejor representado es el hayedo. Y estos, pues bueno, son otros tipos de roble. Bueno, el albar es importante, pero el pubescens pues es más minoritario. Quedaros con, sobre todo, el aresti, que sería el principal tipo de bosque, está bastante mermado. Vale, esa es la foto de lo que tenemos hoy en día, en la foto forestal actual. ¿Vale? Otro dato importante de esta realidad forestal es a quién pertenecen esos bosques. ¿Cuál es la titularidad de la tierra de esos bosques o de esos montes? Como veis, el color dominante es el verde, que corresponde a los terrenos particulares. El otro color en importancia es el de los montes de utilidad pública, como vemos poco y sobre todo en el occidente del territorio. El naranja serían los montes patrimoniales, que son los que pertenecen a todos los vizcaínos, son propiedad de la Diputación, nos pertenecen a todos. Y por último, los azules son de libre disposición, ayuntamientos que que disponen de ellos libremente para hacer lo que quieran. ¿Vale? Bueno, muchos y muchas estaréis hoy aquí por la pregunta ¿qué está pasando con el pinar? ¿Qué está pasando con el pino de Monterrey? Bueno, lo primero que hay que decir es que es de Monterrey, de California. Aunque ya lleve aquí 100 años y lo sintamos como nuestro, no es vasco el pino, yo siento decepcionaros. Si alguno pensaba que era Pinus euskadiensis, pues es Pinus radiata. Lo primero que me gusta decir cuando empiezo a hablar de los monocultivos de pino, lo primero que me gusta expresar es agradecimiento. Mi abuelo era un campesino, un labrador de una aldea de Liébana, al pie de los picos de Europa, y él emigró, con su mujer emigraron del campo a la ciudad. Y bueno, agradecimiento porque el pinar, los beneficios de sus cortas, todos sabemos que han servido para mantener el caserío en pie, y el que quisiera producir, seguir produciendo, o para mantenerlo en pie y vivir y trabajar en la ciudad, o para venderlo y irse a la ciudad con más dignidad que si no tuviéramos el pinar. Entonces, en primer lugar, reconocimiento al papel que ha tenido para dignificar ese proceso de industrialización que no ha sido fácil, que cambió todo. Cambió el lugar donde vivíamos, cómo vivíamos, la relación que teníamos con la naturaleza, con el bosque. Desde esta conexión con el baserritarra, con el que ha tenido pinos hasta ahora, la que ha tenido pinos, pues hay que decir, lo primero que hay que decir es que la crisis no empezó en julio cuando se pusieron marrones los pinos. Venía habiendo una crisis económica fuerte desde el 2005-2006 y el que tiene pinos sabe que en los últimos 15 años se ha llegado a pagar la mitad que lo que se pagaba hace esos 15 años. Pero es que además lo que produce una hectárea de pinar también es menos. Entonces, bueno, si sumamos las dos cosas, menor productividad, menor precio, pues lo que sacamos por una hectárea es bastante menor. Os decía, mis abuelos bajaron de Liébana a Torrelavega, pero es que además mi abuelo empezó a trabajar en la papelera y trabajó 35 años en la papelera. Y Torrelavega es una zona muy eucaliptera por eso. Cuando se creó la papelera había una figura que era el convenio, y por interés nacional se obligaba a los propietarios, si hacía falta, se podía obligar a los propietarios de terrenos a que produjeran eucalipto, porque era de interés nacional dar de comer a la papelera y no podía faltar la materia prima. Entonces, bueno, yo desde pequeñito, pues eso,
vivía rodeado de eucaliptos. De hecho, los sábados yo hacía atletismo y entrenábamos haciendo cuestas en una sierra, y estaba llena de eucaliptos ya, llevaba pues por lo menos 30 o 40 años de eucaliptos cuando íbamos allí de pequeños. Y yo veía cosas que me impactaban, como por ejemplo una charca así de agua cristalina, que el agua no iba ni para un lado ni para otro. Ni la tierra la absorbía, ni se manchaba con nada, o sea, pum, ahí quieta. O sea, como la tierra impermeable. Yo lo comparaba con lo que veía cuando íbamos al monte el fin de semana, y era totalmente distinto lo que veías en un lado de otro. La diversidad de árboles, de pájaros, el suelo, cómo funcionaba, el color, cómo se embarraba la pista de un sitio en comparación con la del otro. Y desde pequeño era como que me hice a mí mismo una promesa que era, yo quiero conseguir rentabilidad con bosques lo más parecidos, lo más cercanos a eso que llamábamos el bosque potencial. ¿Vale? Este es mi punto de partida. ¿Cómo conseguir rentabilidad con los bosques que sean lo más parecidos a como serían por sí solos? ¿Vale? Bueno, hace 4 años decido implementar la línea de trabajo en lo forestal, y lo que hice fue aparcar todo lo que tenía de antes, de la carrera desde crío, y aparcarlo y echar una mirada a Europa, a ver qué había, qué se había hecho en Europa, qué se había hecho y qué se estaba haciendo, qué se estaba haciendo de nuevo. Una idea que sí que me había enganchado en los años previos era así del ambiente zurdito, ¿no? Los europeos nos dan a nosotros para que produzcamos lo que ellos no quieren, una idea que yo había oído por ahí, ¿no? Entonces, cuando me puse a buscar en Europa a ver qué había, pues ese era uno de los puntos de partida que yo quería confirmar, si sí o si no. ¿Eso es cierto o no, no? Lo que se ha hecho en Europa básicamente es lo mismo que aquí, pero en vez de con el pino de Monterrey, se ha hecho con la Picea abies, el abeto rojo o el arbolito de Navidad. Esto es una plantación de Picea abies, esto también. Entonces, básicamente, bueno, pues esa idea de partida, esa idea así un poco crítica, pues no se sostiene en cuanto ves. De hecho, pues lo que hacen en Europa rápido es aplicar la industria al monte, y es lo que se llama la doctrina Pressler, que es conseguir rentabilidad del monte produciendo mucha madera y rápido. Trabajar con especies de crecimiento rápido, industrializar todos los procesos, plantación, corta, bla, bla. Y de hecho, claro, Europa implementa primero la industria, la aplica primero al monte, y luego eso baja a los países de la periferia europea, y de aquí y de ellos viaja a las ex colonias y se extiende por todo el planeta. Esta es la política forestal dominante en todo el planeta. A pesar de que desde 1800 o así siempre ha habido dos familias. La familia que trataba de aplicar la industria al monte, que es la que ha dominado, y una familia que trataba de conocer cómo funcionaba el bosque para producir teniendo el bosque cercano a ese bosque potencial. O sea, esto que os vamos a contar hoy no es una creación de biólogos, biólogas, ecólogos, ecólogas. En realidad es una de las familias de la ingeniería forestal, ¿vale? Cercana a la biología, pero es una creación suya. Bueno, en Europa en general encontramos muchos países, muchas políticas forestales. Lo que sí que encontramos es que van por delante varias décadas de lo que hemos hecho nosotros. Por eso mismo, ¿no? O sea, por eso que os comentaba. Han aplicado la industria, han empezado antes la industria y la han aplicado antes al monte. Entonces, bueno, pues también nos encontramos que esos países han llegado a crisis semejantes como las que vivimos ahora con unas décadas de adelanto. Y de hecho, pues contamos con varias investigaciones potentes sobre estas políticas forestales, investigadores que se han centrado en ver qué ha pasado, cómo se ha llegado a esas crisis, qué se ha hecho, y de hecho nos dan una síntesis muy potente, que es como un haiku, y es: los monocultivos son altamente productivos en el corto plazo, pero a partir del medio plazo se demuestran inestables. Vale, desde Kolore Guztietako Basoak lo que interpretamos es que estamos viviendo esa inestabilidad propia del medio plazo. Ya estamos en el medio plazo de cuando empezamos a implementar los pinares. Estamos encontrando que empiezan a demostrarse inestables, que hoy les ataca esto, mañana esto otro, pero que en realidad ya no son ni altamente productivos ni estables. En realidad, esto es lo que te cuenta un paisano que ha estado toda la vida en el monte. La primera generación muy bien, la segunda un poco mejor y la tercera ya no va, no crece bien.
También, a ver, esto es relativo, ¿eh? La parcela depende de qué parcelas, no es lo mismo hacer esto en las Landas o en el Midi francés, que es todo llano, o en una parcela llana aquí, que hacerlo en una parcela con el 100% dependiente. Pero gente que se ha dedicado a comprar, a cortar y ha estado toda la vida en el monte, coincide el análisis. Bueno, hemos pasado por el corto plazo y todo iba bien. Desde hace años ha habido problemas, daños colaterales, biólogos que hacen informes de que no sé qué se resiente, no sé qué se resiente, se han ido guardando en cajones o se ha puesto debajo de la alfombra. Y a ver, y tampoco hay que echar la culpa a la administración de todo, tampoco. O sea, todos hemos sido cómplices de eso. O sea, el Pinar estaba dando dinero y todos queríamos mirar a otro lado. Esto es como la burbuja inmobiliaria, o sea, todos hemos sido partícipes de los procesos. Entonces, bueno, también todos podemos ser partícipes de la búsqueda de soluciones. Pero lo primero es asumir, yo creo, un poco la responsabilidad que tiene cada uno en cada cosa. Echarlo todo a la administración, a mí la verdad es que no es una cosa que me guste. Bueno, ahora de repente tenemos este marrón, y nunca mejor dicho. Se mueren hasta los pinos recién plantados y queremos saber qué pasa, ¿no? Bueno, os propongo, para entender cómo hemos gestionado y qué ha pasado con los monocultivos de radiata, os propongo el método de compararlo con lo que es un bosque natural, ¿vale? Bueno, lo primero, decir que porque nos empeñemos en cambiar el lenguaje o llamar a las cosas con un nombre más bonito, la realidad no cambia simplemente. En los últimos 20 años hemos venido cambiando las palabras, adoptando discursos que venían de Europa muchas veces, de esa otra familia que os decía de la ingeniería forestal, adoptando lenguajes para cambiar la descripción que hacíamos, pero de lo mismo. Hemos seguido con los monocultivos, pero de repente empezamos a decir que eran sostenibles, que les certificábamos con esto, con lo otro, que esto será eterno. Bien, lo primero que tenemos que decir es que esto no son bosques, ¿vale? Un bosque es una arboleda que tiene especies autóctonas, pero además la distribución de los árboles es aleatoria, la edad es variada, la diversidad de especies también es variada, nos encontramos madera muerta en pie y tumbada. Lo otro son cultivos, son arboledas que hemos creado nosotros. En los bosques, además, el estrato más alto, el de los árboles, viene seguido de arbolillos, pequeños árboles debajo de las copas de los árboles, arbustos, helechos, herbáceas, y todo eso es la estructura del ecosistema en la que se distribuye luego, en la que crece toda la biodiversidad. Algunas especies como el oso o como el pito negro, pues bueno, representativas y cantosas, pero luego tenemos líquenes, hongos, anfibios, que igual se ven menos, pequeñas aves. Por tanto, el bosque es un ecosistema. Y es importante que entendamos una cosa, todos los componentes de ese sistema tienen una función. Y así como en nuestra cultura ha dominado, o en nuestra historia reciente ha dominado esa familia de la ingeniería forestal, que lo que ha hecho es aplicar la industria al monte, en nuestra cultura domina una visión de la naturaleza que quiere dominarla y que parece que necesita ver qué pasa cuando eliminamos a un componente. Bueno, todos los componentes tienen una función y deberíamos aprender a respetarlos sin necesidad de eliminarlos y ver qué pasa. Cuanto más parecido sea el sistema que creamos o que favorecemos o que permitamos que exista al bosque potencial y al ecosistema potencial, más estable va a ser, más se va a autogestionar. Cuanto más lo alejemos de esa composición potencial, más va a depender de nosotros. Ahora son las fumigaciones contra un hongo, ayer fueron contra un bichito, una oruga, pero en general vamos a generar sistemas muy dependientes de la intervención humana. Vivimos en unas tierras que están cerca del mar, una cordillera atrás, tenemos un clima húmedo, lluvioso, y aquí los árboles crecen bastante, pueden llegar a 20-25 metros, entonces cuando llega el invierno, el otoño, el viento sobre todo lo que puede hacer es, más que por el frío, los árboles son como los barcos de vela, ante la tempestad pliegan las velas. Bueno, la estrategia dominante de los árboles nuestros es a resistir esos vendavales, ese invierno, eliminando las hojas.
las tiran al suelo y cada año toneladas de hojas, empiezan las bacterias y los hongos, luego siguen las lombrices, y se van a ir convirtiendo en materia orgánica, ¿vale? Estos son toneladas todos los años. Las lombrices lo que van a hacer es ir comiendo la tierra, rescatando la parte orgánica y mineralizando parte de esa parte orgánica y juntándola con la arcilla. Tanto ellas como los topos van a ir haciendo galerías y eso nos facilita otra de las cosas importantes del suelo, que es la estructura. Cuando eliminamos la estructura de un suelo, por ejemplo metiendo maquinaria pesada, eliminamos esas galerías, es la forma de entrar y salir el aire y el exceso de agua. O sea, es la forma de entrar aire y agua y es la forma de salir el exceso de agua. ¿Qué pasa cuando comprimimos y eliminamos esas galerías? Pues que nos pasa como el invierno pasado, que llueven 800, 900 litros en 3 meses y el terreno se nos viene abajo como nos pasó aquí. Entonces, en el ecosistema forestal, la materia orgánica que cae de los árboles, toneladas, va formando el complejo humus-arcilla con la ayuda de los organismos y ellos, a la vez que viven, trabajan, van creando una estructura en el suelo que permite, que es fundamental también para el funcionamiento del ecosistema. Bien, es el complejo humus-arcilla, estos serían las partículas de materia orgánica, de humus, estos serían las de arcilla, formas distintas, entonces la unión entre ellas es imperfecta, normalmente hay aire, pero cuando llueve tienen capacidad de retener agua. Esto funciona como una auténtica esponja natural. Cuando la tenemos en el bosque, llueve, absorbe agua, y cuando viene un periodo seco la van a ir cediendo a las raíces de los árboles y a la atmósfera, manteniendo por tanto la hidratación del árbol y el clima de toda la comarca. Esta es la primera función del complejo humus-arcilla. La segunda función la entendemos fijándonos en la carga eléctrica que tienen los dos componentes del complejo humus-arcilla, carga negativa. Funcionan como un imán con elementos de carga positiva. Algunos de ellos son nutrientes claves, el magnesio, manganeso. La clorofila, magnesio, ¿no? Bueno, es un elemento fundamental, tanto que la molécula principal del vegetal con la que capta la energía de la luz del sol, la retiene este complejo humus-arcilla, es uno de los micronutrientes para los vegetales. Entonces, segunda función del complejo humus-arcilla, retener nutrientes fundamentales para la nutrición vegetal. Esto es como la tienda bar de los pueblos que nos dan comida y bebida. Y en resumen, complejo humus-arcilla suena como complejo, ¿no? Pero en realidad es la tierra que todo el mundo quiere tener cuando se acuerda de que quiere un huerto o un jardín. Tierra oscura, esponjosa, fácil de trabajar, que retiene el agua, nutrientes. El baserritarra copia este proceso, cada año aportando materia orgánica. La tierra agrícola no tiene, o los pastos no tienen encima árboles que tiren toneladas de hojas, y el baserritarra lo que hace es llevar lo que caga la vaca, lo que caga la oveja, o lo que hacemos en este pueblo, que es magia con la basura, ¿no? Lo que estamos haciendo es emular el proceso que hace la naturaleza. Bueno, el bosque, esa biodiversidad también que a veces nos cuesta entender para qué nos sirve, para qué tanta vaina y que parece una moda de los caletarras, de los de la ciudad, ¿no? Bueno, pues la biodiversidad es fundamental en el control de plagas, por ejemplo. Esto es una imagen de jardín, pero en el bosque es igual. Marigorringos controlan la población de pulgón. Si yo tiro de botica para matar el pulgón, el más susceptible a la botica es la marigorringo, desaparece y voy a tener que estar continuamente controlando la población de pulgón cuando aparezca. Este es un ejemplo de que esa biodiversidad, cuanto más cercana sea la del cultivo, o sea, la de la parcela forestal a la del bosque, más va a tender a automantenerse. ¿Qué pasa con la biodiversidad en el bosque? Pues que está muy ligada a este tipo de árboles, que viene un ingeniero y dice, esto quítamelo porque no produce nada. Esto está lleno de nudos, lo voy a maderar y esto es paleña. Bueno, pues este árbol se gana bastante su sitio, como dicen algunos biólogos, porque cuanto más tiempo pasa, los árboles acumulan, como las personas, ¿no? Arrugas. Esta arruga es de un disgusto, esta otra de cuando se me murió no sé quién. Pues los árboles igual. Esta rama rota del vendaval del 2018
aquí el fuego del 2008, aquí no sé qué. Bien, lo que sabemos es que estos árboles tienen decenas de pequeños nichos ecológicos donde comen o duermen o se reproducen no sé qué organismo. Entonces, la biodiversidad de un bosque está directamente relacionada con la cantidad de árboles veteranos que permitimos que existan. Y luego hay una biodiversidad que nos acordamos ahora, pero que es fundamental en el bosque, que es la de los hongos. Los hongos micorrízicos, los botánicos, cada vez le damos más importancia para la nutrición y para la salud en general del árbol. De hecho, hay algunos botánicos que están desarrollando la idea de que los árboles no son individuos aislados, sino que están conectados entre ellos y precisamente a través de los micelios de los hongos micorrízicos que los conectan. Hay experimentos que demuestran que árboles que han sido talados, el tocón sigue vivo porque le está alimentando un árbol que está al lado por las raíces y conectado a través de los micelios. Bueno, los hongos micorrízicos es una simbiosis. El hongo le da al árbol algunos nutrientes que puede conseguir él, porque ellos se nutren como los animales, pueden digerir un venado muerto o un árbol muerto, pasa esos nutrientes al micelio del hongo y se los puede ceder al árbol. El hongo que saca de esta asociación, pues que él vive en los 20 primeros centímetros, pero el árbol igual baja a 5 o 8 metros la raíz. Entonces el árbol rescata agua en periodos de sequía y se lo cede al hongo. O savia elaborada se la cede al hongo. Entonces es una simbiosis en la que los dos salen beneficiados. ¿Qué creéis que pasa en todas esas parcelas de pino donde recogemos níscalos o boletus cuando talamos todos los pinos a la vez? ¿O qué pasa ahora cuando fumiguemos para solucionar este problema? Como dicen, cuando fumiguemos, ¿qué va a pasar? Queremos ir a los hongos de la hoja, pero ¿qué va a pasar con los hongos de la raíz, que son fundamentales para la nutrición del árbol y para la salud del árbol? Vale, en cuanto a la biodiversidad y los árboles veteranos, bueno, esta es la gráfica del ciclo de vida de un bosque que empieza, imaginaros que hay, bueno, pues como un vendaval que elimina todo, o una erupción volcánica o lo que sea. La semilla empieza a brotar, la fase del regenerado, un árbol cada 3 centímetros, van evolucionando y ahí ya empieza la muerte, ¿no? Por eso la muerte en el bosque a veces la vivimos como dramática. Se ha muerto un árbol, está continuamente habiendo muerte en el bosque. Desde esa fase de un árbol cada 5 centímetros hasta la fase madura es continuamente muerte. La siguiente fase, la del latizal, Gorka, diámetros del latizal, hasta 8 o 10 centímetros, por ejemplo. Bueno, hasta que las copas empiezan a competir entre ellas, yo creo que se dice el latizal. Los árboles ya tienen 6 centímetros, ya no están cada 5 centímetros, están cada medio metro. Muerte, ¿eh? Y de aquí en adelante más muerte. Fustal joven, pues eso, 20-25 centímetros. Fustal grueso, pues hasta 40-45 centímetros de grosor el árbol. Lo que quiero que veáis es que van quedando algunos, que son los fuertes, y todos los de alrededor van muriendo. Y la fase madura es muchos árboles muertos en pie y tirados, y un árbol aquí y el otro en la parada de la BBK. Copas amplias, raíces amplias por abajo, los árboles muy distanciados y muy gruesos. En esta madera muerta y en estos árboles veteranos es donde se refugia la mayoría de biodiversidad. ¿Qué ocurre con los cultivos y con los árboles muy explotados? Que al llegar aquí atajamos, talamos todo y empezamos de nuevo. Entonces no dejamos sitio ni tiempo para esos árboles veteranos. Y eso, si le sumamos hectáreas y tiempo, pues es que estamos reduciendo mucho la biodiversidad. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Se alarga? Si yo venía aquí a saber por qué se me mueren los pinos, este chiflado de qué me habla, ¿no? Bueno, aquí está, mira. ¿Por qué se mueren los pinos? Bueno, hemos trabajado sobre todo con 2 especies, pino y ahora con el eucalipto. Decíamos que los árboles nuestros tiran la hoja todos los años y eso aporta toneladas de materia orgánica al suelo, el complejo humus-arcilla, Bueno, este señor, pues, sin embargo, tira las hojas cada 3 años más o menos, el eucalipto cada 5, pero además las hojas del pino están protegidas por unas ceras para protegerse del frío y del calor,
las del eucalipto por sustancias bactericidas, para evitar que los herbívoros en su sitio de origen se lo coma. El koala es el que tiene otras bacterias que pueden sortear esas sustancias bactericidas. Lo que quiero que entendáis es que las dos especies aportan poca materia orgánica y además de mala calidad. Entonces el cierre del ciclo de la materia, que es reciclarla, mineralizarla, para que se convierta en nutrientes para el árbol, es un proceso lento y defectuoso. Entonces hemos trabajado con estas dos especies que aportan poca materia orgánica, de peor calidad, pero que crecen muy rápido, por tanto extraen muchos nutrientes del suelo. ¿Qué ocurre? Sumar 2 más 2. Si extraen muchos nutrientes del suelo y aportan poco, pues poco a poco se va reduciendo esa capa de materia orgánica de arriba, la capa del complejo humus-arcilla de un poco más abajo, y por tanto van reduciéndose los nutrientes del suelo y la capacidad que tiene el suelo para funcionar como una esponja y para regular ese ciclo del agua y el clima local. Pero es que además de que trabajamos con estas especies, las estamos gestionando el propietario responsable, eliminando los estratos de abajo, los arbustos, y cuando llega el turno, el fin del turno, o sea, cuando llega el momento de corta, cortando todo a la vez. ¿Qué supone eso? Pues bueno, es que no vivimos en el Midí o en las Landas. Es que tenemos en muchas parcelas pendientes de pues entre 50 y 100%. Bueno, aparte de las pistas que abrimos. Entonces, bueno, esto supone unas pérdidas de suelo, sobre todo la capa más superficial, pues muy fuertes, ¿eh? Pero es que hace 20 años que este señor se la juega, José Miguel de Sofito, y estudia 100 y pico parcelas y demuestra que se pierden entre 50 y 100 y pico toneladas por hectárea y año de suelo fértil con la gestión de los monocultivos. O sea, 100 y pico hectáreas el señor con teselas, con celdas, viendo cuánto bajaba, calculando cuánto suponía por hectárea. El tipo todo motivado pensando que cuando acabara el informe iba a cambiar la política forestal de este país y nada, a un cajón. Bueno, el tema de la biodiversidad, pues hemos hablado con el tema, o sea, con el aspecto de los árboles veteranos. Pero claro, si tenemos solo un árbol o dos, si no tenemos sotobosque y además solo árboles de la misma edad, pues os podéis imaginar qué pasa con esa biodiversidad. Realmente está muy menguada, ¿eh? O sea, hay árboles que aquí ya ni se oyen, los conocemos por los apellidos, pero poco más. Zumalacárregui, ¿quién sabe lo que es Zumalacárregui? Su Andorra y tantas. Bueno, pues hay especies que son estrictamente forestales, como este murciélago. ¿Te apetece contárnoslo, Urchi? Cuéntanos en 2 líneas. No, pues bueno, es una especie de las que decimos estrictamente forestales, es decir, solo vive en bosques, pero no en cualquier bosque. Este murciélago únicamente las hembras se juntan en la época de cría y las hembras solamente utilizan robles, pero es que utilizan huecos que previamente han horadado los picos, los pájaros carpinteros, y de un tamaño bastante grande para poder albergar 20, 40, 50 hembras, que cada una tiene una cría. Entonces lo que requieren es además, pues, por tanto, árboles añosos, que tengan un hueco viejo de epífido que además se haya podrido por dentro y tenga una bóveda donde instalarse, y cada 2 o 3 días además cambian de refugio, es decir, tiene que ser una mancha o un robledal con suficientes agujeros para poder cambiarse. Entonces eso no existe en Vizcaya, no existe en Guipúzcoa, y por eso este murciélago solo lo hemos capturado en Álava, que es donde todavía se mantiene algún robledal, ¿no? Por ejemplo, Izqui es un marojal tocornal, o rebollar es el más grande de Europa, y es allí donde lo hemos detectado. Y bueno, otras pequeñas poblaciones, y en Navarra también hemos trabajado en La Barranca, por ejemplo en Sacana y en Louzama, donde se mantienen las... Pero es un buen indicador, ¿no? ¿Y este? Bueno, tenemos una hembra de Azor, que es otra especie muy forestal, ¿no? Es un ave rapaz de gran tamaño, muy vistosa, una especie muy maniobrable, que se puede cazar dentro del bosque, en zonas muy cerradas, y en Vizcaya pues hay muy pocas parejas. Se conocían además algunas parejas en pinares ya de 30 a 40 años, ¿y qué se hizo? Pues se taló ese pinar, a pesar de que la especie también está amenazada.
Es decir, que las prácticas también forestales, luego se dice, no, especies amenazadas las protegemos, pero realmente incluso las pocas que hay, es decir, a ese propietario se le podría haber pagado, ¿no? en vez de talar ese pinar, ¿no? Y mantener esta pareja de azor, ¿no? Y bueno, pues otra especie que tampoco es abundante, obviamente. Carlos Cabido, Maider Iglesias Carrasco, les conoces, ¿no? Sí. Bueno, ellos hicieron un estudio que era intentar sacar un debate, y es que a veces cuando hablamos de biodiversidad y monocultivos, salen los listados de si están presentes o no están presentes las especies. Y hay veces que esos datos no son tan alarmantes como es realmente la situación que está por detrás. Estos biólogos se dieron cuenta de que por detrás de la presencia muchas veces estaba una presencia atenuada, o sea, una población débil. Entonces, bueno, lo hicieron con tritones y con cárabos, medir la capacidad de respuesta inmunitaria ante una infección y la capacidad reproductora, fijándose en los rasgos reproductores de esos animales. Y se dieron cuenta de que, por ejemplo, la respuesta inmune en los monocultivos de eucalipto eran un 75% menor que en los bosques naturales. Por eso ellos califican a los monocultivos como trampas biológicas, trampas ecológicas, porque nos puede dar la tranquilidad de que están presentes, pero es que están presentes yendo lentamente a la extinción, ¿vale? Van perdiendo vitalidad poco a poco y nos puede dejar más tranquilos de lo que en realidad deberíamos quedarnos. Bueno, en cuanto a plantas invasoras, pues muchas veces lo que vemos en los monocultivos es que esa gestión y ese deterioro de los suelos conlleva una entrada fuerte de especies invasoras. Luego vamos a ver alguna imagen, sobre todo esta, el plumero de la pampa y la acacia, la Robinia falsa pseudoacacia. En cuanto al ciclo del agua, veíamos antes, eliminamos esa esponja natural del suelo, pero además son especies que consumen mucho agua, y además lo que estamos viendo es que en verano se reducen los cauces, muchas veces hay tramos llanos que se encharcan, y la hojarasca que cae al cauce, que veíamos que en los pinos y en los eucaliptos tenía unas sustancias, sobre todo en el eucalipto, bactericidas, pues parece ser que en ese encharcamiento generan toxinas que afectan al ecosistema, tanto a la flora como a la fauna. Entonces, bueno, alteraciones de todo tipo en el cauce. Bueno, este es un recuerdo de antes, cuando en el tema de los hongos y de la salud de las masas, bueno, decíamos que había una crisis forestal porque también las masas estaban insalubres, digamos, insanas, y eso estaba afectando a su productividad. Antes el responsable era el Fusarium, pero ahora el principal responsable pues, es la banda marrón. Los incendios, pues bueno, hasta ahora no han sido algo que nos ha condicionado mucho la vida, como en otras zonas, como en Galicia o Portugal, pero sí sabemos que bueno, ha habido incendios importantes, este reciente, y lo que sabemos es que avanzan mucho más rápido los fuegos por los monocultivos, especialmente si son de eucalipto, y también tiene relación con esa destrucción de la capa húmeda del suelo, que es la que frena en definitiva los bosques. Son frecuentes las imágenes de cultivos totalmente afectados por el fuego y en medio una mancha de bosque autóctono que ha quedado verde porque ha detenido el fuego en su avance. Bueno, las conclusiones, las consecuencias, es que creamos en su día unas arboledas, los humanos, que fueron altamente productivas, pero que ahora muestran síntomas de inestabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues simplificamos mucho lo que había, lo que debería haber, simplificamos mucho respecto del bosque potencial, en la gestión hemos alterado el suelo y hemos interrumpido procesos naturales de ese bosque y ahora parece que nos está pasando factura. La conclusión es que de aquí en adelante estos monocultivos puede salir bastante caros mantenerlos. Podemos, si decidimos como sociedad mantenerlos, pues puede ser que nos salga caro. Bueno, y esto es una serie de fotos que marca la tendencia actual y es un pinar maduro, una vista aérea de un pinar maduro que es talado. Esto es una tala, ha hecho, bueno, pues bastante en la media, eliminar todo, abrir pistas. La tendencia es sustituir por el eucalipto y como veis aquí pues se ha plantado eucalipto en toda la parcela, pero hay zonas donde la plantación pues no ha progresado. Algunos árboles también hay zonas donde han sobrevivido pero no están sanos, no están fuertes, y algunas zonas donde se han asentado ya las invasoras.
Estas imágenes recopilan varias de las cosas que hemos descrito. Bueno, ante esta sustitución tan fuerte de los pinares por eucaliptales, pues bueno, nosotros lo que decimos es que por lo menos deberíamos echar un poco el freno de mano, porque sería muy triste que nos echáramos en brazos del eucalipto sin entender qué ha pasado hasta aquí con el pino ya. Porque los terrenos que hereden los eucaliptos ya no van a ser los terrenos que heredaron los pinares de los baserritarras, van a ser los terrenos que hereden de los pinares. Y viendo cómo está, pues deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque además el eucalipto aumenta en varias situaciones todo, o sea, en varios grados todo lo que hemos dicho hasta ahora. Al tener tasas mayores de crecimiento y extraer bastante calcio, produce acidificación, aumenta un tipo de hongos, eso genera mayor impermeabilización del suelo, acrecentamos ese periodo que ha pasado con los pinos de bajar la materia orgánica, los nutrientes, baja la actividad biológica, entonces el suelo pierde todavía más esa capacidad de regular el ciclo del agua, la mayoría del agua se va por escorrentía, se va ladera abajo. Esto es un poco lo que os comentaba yo de mi tierra, la impermeabilización, el que llueve y se queda ahí el agua, en un terreno llano se queda ahí el agua clavada. El suelo se compacta, también por las formas de gestión, y una cosa que han visto en Uruguay es que se libera el aluminio del suelo. Antes en la imagen, no os lo comenté, pero en la imagen del complejo humus-arcilla, el complejo humus-arcilla, aparte de retener nutrientes que luego van a ir captando los árboles, también inmoviliza ese catión, el aluminio. Es un catión tóxico para los árboles, para los vegetales, entonces queda bloqueado en el complejo humus-arcilla y parece que con los monocultivos de eucaliptos se favorece su liberación. Por eso hay plantas que ya no crecen bien en los suelos donde se han instalado los eucaliptos. Bueno, las talas son también totales, pero es que cuando, o sea, en el periodo en el que cortábamos un pinar, 35-40 años, vamos a cortar 3 veces el eucaliptal. ¿Vale? La diversidad que observamos es menor, el riesgo o sea, la facilidad de propagación de los incendios es mayor y además es que la erradicación, el quitar un eucaliptal, es un proceso mucho más costoso que quitar un pinar. Porque el eucalipto cuando lo cortamos rebrota, y lo cortamos y rebrota. O sea, el erradicar un eucaliptal es un proceso costoso. Entonces, juntándolo con todo eso, deberíamos pensárnoslo mucho lo de tirarnos en brazos del eucalipto. Bien, en esa mirada a Europa hemos encontrado algunos países que al llegar a crisis como estas o ver a otros que han llegado, echaron el freno en mano y decidieron acercarse al funcionamiento natural de los ecosistemas. Algunos de ellos empezaron a trabajar con especies autóctonas y prohibieron las talas totales de la parcela, ¿vale? Entendiendo, o sea, con esa idea de fondo que era, cuanto más parecidos sean nuestros bosques a los bosques potenciales, más estables van a ser. Bueno, el caso que solemos comentar siempre es el de Suiza. Suiza vio cómo Reino Unido y Países Bajos eliminó el bosque y en 1904 prohibió las talas totales de las parcelas y obligó a gestionar sin esas talas. Un país con altas pendientes, con clima muy húmedo, y lo que vieron era eso, que Reino Unido y Países Bajos importaron, después de eliminar sus bosques, pudieron seguir importando madera porque tenían puertos y porque tenían excolonias o colonias, y ellos dijeron, nosotros ni lo uno ni lo otro. Y de hecho es un caso potente porque el colectivo que impulsó este cambio no fueron ni ecologistas, ni campesinos, ni fueron los industriales del sector de la madera. O sea, ellos entendieron que no había sostenibilidad en seguir con especies de crecimiento rápido alóctonas y con talas totales de la parcela. Y fueron los que fomentaron ese cambio. 1904. Entonces tenemos un país en el centro de Europa que además irradió a varios estados de Alemania, a zonas de Francia, a Eslovenia en pleno régimen comunista, a distintos estados que decidieron ir probando estas silviculturas cercanas a la naturaleza. Bien, al mirar en Europa,
yo lo que buscaba también era eso, ¿no? Ese punto de partida. ¿Cómo podemos conseguir rentabilidad con bosques muy cercanos al bosque potencial? Os pongo algunos ejemplos. Esta es fácil de entender, la visualizamos, es lo que se hace en Soria, ¿no? Es gestionar el aprovechamiento de los hongos y tratar de recuperar una rentabilidad por ahí, ya sea por licencias, por cestas que se sacan, por peso. Bueno, esto es una historia que viene de Japón. Los profesionales de la salud han demostrado que los periodos en el bosque mejoran la evolución de pacientes de distintas patologías, ya sean emocionales, mentales o físicas. Entonces, una forma de rentabilizar o de conservar bosques es, bueno, esto, baños de bosques, ¿eh? Se llaman bosques terapéuticos, baños de bosques. Esto está pegando fuerte en Cataluña. Son bosques menos, pues bueno, menos humedad, menos productivos de cara a la madera, entonces ellos están llevando mucho la conservación o la recuperación de bosques por este tipo de rentabilidad. En Alemania hay una gente que está consiguiendo conservar bosques o recuperar bosques haciendo que una familia cambie su inversión en un nicho, en un mausoleo, en una serie de nichos, por comprar un bosque donde van a dejar a los suyos y donde van a ir a conectar, a honrarles, a visitarles, en vez de ir a un nicho, pues eso, todos juntos y rodeados de hormigón, pues cada uno a su trocito de bosque, que es lo que permite conservarlo. Bueno, en Europa hay muchas iniciativas en torno al ocio, parques de aventuras, con tirolinas, con circuitos, esto todos lo habremos visto cuando vamos a Francia. Bueno, esto es bastante frecuente. El tema del alojamiento en los árboles lo tenemos en Ochandio, una empresa catalana lo está haciendo y le va bien. Y hay proyectos aquí de gente que quiere hacer y se encuentra también un poco con esas dificultades por parte de la administración, ¿eh? Bueno, si queremos producir de una forma cercana a la naturaleza, pues es clave entender cómo funcionan los bosques. Los bosques, si nos van a servir para investigación y para educación ambiental, pues eso la sociedad lo tiene que reconocer de alguna forma. Bueno, y por último, la producción de madera de calidad, ¿vale? Bueno, nosotros hemos encontrado estas, los hemos cotejado con la realidad de Vizcaya, que, bueno, un territorio donde existe un sector de la madera ya ahí plantado, con muchos puestos de trabajo, empresas, infraestructuras, vías para sacar madera. La situación de los bosques, o sea, de la biodiversidad y de los bosques naturales, la que hemos descrito. Las condiciones de pendiente y de clima y la relación que tiene eso con la gestión de cortar todos los árboles a la vez, y que ya estamos viviendo esa crisis del medio plazo de los monocultivos. Poniendo una cosa encima de la otra, a lo que hemos llegado es a dos tipos de bosques. Bosques que le llamamos de conservación y bosques productivos cercanos a la naturaleza, ¿vale? Esto sería un esquema de las tres. Esto es lo que tenemos, los monocultivos, ¿vale? Árboles todos le llamamos monte regular también porque son árboles de la misma edad, que se cosechan todos al mismo tiempo. Esto sería silvicultura cercana a la naturaleza, gestión próxima a la naturaleza. Se cortan y se sacan árboles, también se deja algo de madera muerta, tumbada o en pie. Y esto sería el esquema de la conservación. No se saca madera, no se interviene, hay más madera muerta, en pie y tumbada. Bueno, los bosques de conservación evolucionan libremente, entonces van a servirnos para recuperar, desarrollar esa biodiversidad que hemos dicho que está muy en precario. Nos sirven para recuperar ese funcionamiento del ecosistema con sus procesos naturales, para investigarlos y para aplicarlos luego a los bosques productivos. Y además, cuando pensamos en soluciones a problemas potenciales, que ya los tenemos o que se van a plantear, a veces pensamos en la biodiversidad de la Amazonia o de la selva de no sé dónde. Pero muchos remedios, muchas medicinas, ahora se copian, se sintetizan, pero han salido de los bosques de las zonas templadas, donde más población hay. Entonces, nuestra biodiversidad es un sumidero, y así hay que reivindicarlo, de soluciones para problemas que ya se han planteado o que están por plantearse. Luego, los bosques de conservación, donde dejamos la madera tumbada, o sea, muerta, y no la sacamos, pues son sumideros de carbono, ahora que está tan de moda también.
Son la mejor forma de desarrollar y recuperar suelos, el ciclo del agua, nuestro clima local y por tanto de frenar el cambio climático. Y además los podemos rentabilizar de todas las formas que hemos apuntado antes y de todas las que se nos ocurran. O sea, hace 30 años, cuando decíamos que la gente iba a pagar por una manzana o por un tomate ecológico el doble o el 50% más, no se lo creía nadie. Entonces, van a surgir nuevas formas de rentabilizar bosques de conservación, bosques a libre evolución, que ahora igual ni se nos ocurren. La mayoría de la población está en la ciudad, tiene mucha lejanía respecto a la naturaleza y se valora el suplir eso. Bueno, los bosques productivos cercanos a la naturaleza, gestionados desde esa silvicultura, son bosques irregulares, porque no son todos de la misma edad, de distintas especies, distintas edades, se gestionan a favor de los procesos naturales, por ejemplo, la regeneración natural. En un monte regular talamos todo para luego plantar, o sea, lo limpiamos todo para luego plantar. Aquí aprovechamos la regeneración natural del monte. No vamos a talar nunca con una tala total. Vamos a intentar producir madera de alta calidad. O sea, si estamos ahora actualmente jugando en tercera, la idea es ascender y empezar a jugar en primera división. O sea, eso es un producto de mayor valor añadido, eso nos exige intervenciones ligeras y repetidas, sin gran maquinaria pesada, salvo para las sacas, y eso genera empleo cualificado en el medio rural. En Europa actualmente la demanda supera a la oferta en un 20% más o menos. Ese balance negativo se compensa importando de países normalmente del tercer mundo, muy dudosos a nivel democrático, y muchos de ellos que andan sustituyendo selvas por cultivos de palma. Entonces esto también la población europea por ahora mira para otro lado, pero esto seguramente cambie. Esto lógicamente es un árbol que no nos sirve para producir madera de calidad, porque no hemos influido en la forma. La madera de calidad necesita fustes rectos, por lo menos de trozas de 2,5 metros, y para generar ese tipo de formas pues hay que hacer podas de formación y de calidad. Podas de formación, pues por ejemplo estas bifurcaciones, quitarlas. Por eso os digo lo de aparecer repetidamente con intervenciones repetidas y ligeras. Eso es un árbol apto para madera de calidad. Luego habrá que ver si se han llevado los trabajos al día, pues no habrá nudos, si se acaban de hacer las podas, pues habrá luego nudos al cortar y se devaluará la madera. Cuando dejamos una rama que coja grosor y no la podamos, al tablear va a quedar la huella del nudo y eso le quita valor a la madera. Bueno, esto es un sector que existe en Europa, que existen empresas especializadas en subir a más de 3 metros y hacer podas de calidad. Bueno, y uno de los productos que más valor tiene es la chapa. En este caso es por desenrollo, son láminas de 0,6 milímetros y es lo que más valor tiene en el mercado de la madera. Eso es lo que es jugar en primera división. Y se produce chapa que se usa para forrar. Y estos son datos del final de la década de los 90. Aquí veis, Europa producía 13, importaba 7, exportaba 3, balance negativo en 4, de un total de 17. Más o menos el 20-25% está teniendo que importar porque no lo produce. Vale, ¿y cuánto tiene de rentabilidad? Esto era algo que pide la gente, ¿no?, en las charlas y que... Vamos a empezar por lo más conocido. Pino laricio, pino silvestre, aquí no está el radiata, estos son una página de Borgoña, en el centro de Francia, madera desde coníferas hasta autóctonas. Vale, abeto, picea, tengo aquí la chuleta de nombres porque... ¿Alguien sabe francés? Y vamos más rápido. Melese, alerce, vale. Bueno, 40-50 euros, las coníferas, calidad mediana, calidad superior de 50-75, chopos de 15 a 20, la calidad más baja, de 30-50 calidad más alta, tilo, olmo, alne, aliso, etcétera,
40-70, fresno de calidad mediana de 80 a 100 euros, esto es por metro cúbico, fresno blanco de calidad de 80 a 150 euros por metro cúbico, aquí ya estamos multiplicando por 4 lo de abajo, castaño de 70 a 120, haya de calidad mediana 35-45, vais a ver que estos son diámetros de 25 a 30 de un diámetro, 35-40 de otro diámetro, haya blanca de calidad desde 40 a 85 euros el metro cúbico, roble de calidad mediocre, pocos diámetros, o sea, diámetros bajos, 35-50, 50-80. Y aquí seguimos subiendo. Haya de calidad mediana, roble de calidad mediana, mayores de 65 centímetros los fustes, de 150 a 200 euros el metro cúbico. Roble de calidad muy alta, muy buena, de 200 a 400 euros. Y aquí esto ya es lo que es jugar en Primera División, Champions League. Mostajos, o sea, estos son sorbus, mostajos, torminalis, frutales como malus, o sea, manzano silvestre y peral. Bueno, sobre todo eso, quedaros frutales como manzano silvestre y peral silvestre, sorbus, nogal, cerezo, entre 200 y 2.000 euros por metro cúbico, dependiendo del diámetro y de la calidad. Y la calidad es lo equilibrado del árbol y lo que esté libre de nudos. Bueno, como resumen, se puede trabajar con las frondosas para producir y eso tiene rentabilidad. ¿Que aquí está todo por hacer? Sí, es cierto. Esto es como cuando hablábamos de producir en agricultura ecológica en los años 70 aquí. Está todo por hacer. Educar al cliente, crear el mercado, animar a que empresas elaboren ese producto, producir bien, tenemos que reaprender a producir con especies autóctonas. Vale, para hacer esto tenemos dos tipos de parcelas en Vizcaya muy propensas a ello. El caso de la de José Antonio es una parcela que se tala al pinar y la parcela empieza el proceso de regeneración espontánea del bosque. Si entramos pronto y encontramos árboles de 2-3 centímetros de diámetro, que a veces han sido tumbados por los helechos, por las trepadoras, por ejemplo eso con la nieve, con el viento, con el otoño-invierno, ¿no? Pues les podemos enderezar y poner rectos y conseguir esas formas que son las que necesita la madera de calidad. Pero si esperamos 5 o 8 años, pues nos pasa esto. El árbol que ha sido tumbado, una rama la convierte en pie, y entonces ya tenemos un árbol que nos ocupa mucho y que no produce nada. La otra situación favorable son pinares de radiata o de marítimo, que por abajo se ha dado un brote de autóctonas que podemos aprovechar para transicionar esa parcela de un monocultivo a un bosque mixto en principio y luego a un bosque de autóctonas. Lo que estamos comprendiendo en estos años es que hay veces que aparece gente que quiere hacer esto, sustituir una cosa por otra, pues estamos comprendiendo que cuando eliminamos todos los árboles, perdemos la atmósfera forestal y los árboles que plantamos, los árboles jóvenes, sufren mucho más en el invierno y en el otoño frente al perder esa atmósfera forestal. Entonces nos interesa más hacer una progresión, una transición poco a poco. La propuesta, con estos dos tipos de bosques, nos dirigimos en principio a la administración y le decimos que queremos que implemente esto. La administración, el Departamento de Agricultura, Servicio de Montes, tiene tres funciones, tres características que hacen que sea pues, el agente social que más puede influir en la realidad forestal. En primer lugar, que gestiona unas 30.000 hectáreas entre terrenos de utilidad pública y terrenos patrimoniales. En segundo lugar, que al gestionar esas miles de hectáreas da ejemplo a los propietarios privados, que muchas veces dicen, bueno, pues si estos que son los que más saben hacen esto, pues será lo que hay que hacer. Y en tercer lugar, que son los que redactan y por tanto orientan las ayudas forestales. Y ahí sí que hacen posible lo que se puede y lo que no se puede hacer para los propietarios particulares. Entonces, a la administración lo que les decimos es que en este marco, en esta situación actual, por lo menos un consenso, incluso con ellos, es que nos interesa diversificar. O sea, una crisis como la actual nos pega mucho más fuerte cuando tenemos que el cultivo mayoritario y casi único es el radiata, nos pega mucho más fuerte que si tuviéramos, pues eso, 4 o 5 opciones productivas.
Esto es algo que a nivel de agricultura lo entendemos muy bien, que es muy importante esa tierra oscura y que diversifiquemos, porque cuando baje de precio una cosa, pues ya compensaremos con otra, y sin embargo a nivel forestal nos cuesta mucho entender. El suelo no es infinito y nos interesa tener opciones variadas. Bueno, con la propuesta que le hacemos pasaríamos del esquema con el que empezábamos a un esquema en el que el 60% casi son especies autóctonas, alóctonas, y el 41% son autóctonas. Partíamos del 75-25. Estos son los objetivos generales: garantizar la recuperación de biodiversidad, aumentar el bosque autóctono. ¿Qué le pedimos concretamente? Bueno, pues que el 50% de los terrenos públicos sean dedicados a conservación y el 50% restante a silvicultura cercana a la naturaleza. La realidad actual es que si los montes privados tienen un 76% de plantaciones, en los públicos la realidad es más o menos la misma, 69%. Cuando la ley dice que los montes de utilidad pública se deberían repoblar preferentemente con especies autóctonas. Bueno, pues lo que le decimos es, ese 3% de la superficie total de Vizcaya, que son montes patrimoniales y que son propiedad de todos los vizcaínos, ¿qué sentido tiene que inundemos más de madera el mercado? Dediquémoslo a lo que más cuesta justificar de cara a un propietario privado, dediquémoslo a la conservación. En los montes de utilidad pública hagamos eso mismo en el 40% de ellos y el 60% de silvicultura cercana a la naturaleza. Bueno, eso es un decretazo, parece un decretazo, pero eso no es lo mismo un ayuntamiento como Bilbao o Baracaldo, que no depende de los ingresos forestales, que un ayuntamiento como Achondo o como Larrabechu, si tuviera terrenos forestales, que los ingresos de las cortas sí pueden ser importantes en ese presupuesto municipal. Entonces, bueno, pues baremado por esa realidad. En cuanto a los terrenos privados, la realidad es la que os digo. La puerta está cerrada a esta silvicultura cercana a la naturaleza y también en gran parte a los bosques de conservación. O sea, lo cierto es que las entidades que están recuperando bosque de conservación, hay algunas veces que se pueden acoger a las ayudas y la mayoría de las veces no. Entonces, lo que le decimos a la Administración es unas nuevas ayudas forestales que faciliten este proceso de recuperación de estos dos tipos de bosques. Y en concreto, pues adecuadas a esas dos situaciones que os comentaba ahora. Parcelas que ya están regenerando el bosque y pinares que tienen un brote de autóctonas por abajo y que el propietaria los quiere transicionar a un bosque irregular productor de madera de calidad. Bueno, la propuesta en principio está dirigida a la Diputación, por esto que os digo, la capacidad que tiene de reorientar la realidad forestal. Actualmente la negociación pues está bastante detenida, o sea, nos ha entristecido ver que en el diagnóstico no hay complicidad, o sea, tenemos un diagnóstico muy distinto. No hemos visto preocupación por la situación de los suelos o por el avance, por la sustitución tan fuerte del eucalipto por el pinar, eso no nos lo esperábamos y nos ha decepcionado bastante. Y actualmente pues parece que van a implementar una línea de ayudas a una de estas dos situaciones, a las parcelas que estén en proceso de regeneración espontánea del bosque. Eso tendríamos que conseguirlo antes de enero, que es cuando saldrán las ayudas forestales del 2019. Bueno, pues eso es todo. Nosotros hemos soñado pues, una imagen de unos bosques cercanos al bosque potencial, biodiversos, donde se recupere la biodiversidad, que regulen el ciclo del agua, que mantengan nuestro clima y que frenen el cambio climático y que a la vez sean rentables, ¿no? Que aparte de esas formas de aportar a la sociedad, sean rentables económicamente. Las líneas de trabajo en las que estamos pues son esas negociación con la Administración, presentar la propuesta, trabajo con ayuntamientos y con elkartes locales. Hay elkartes que tienen, Larrabechu por ejemplo no tiene prácticamente terrenos forestales, pero Lezama por ejemplo sí, y bueno. Y luego pues el trabajo con propietarios privados que quieren implementar bosques de conservación o bosques cercanos a la naturaleza, pues principalmente informarles un poco y derivarles pues a las entidades o empresas que estamos haciendo eso. Bueno, ¿qué se puede hacer?
Pues se puede ayudar a difundir la propuesta, a darla a conocer, ayudar a firmar, a conseguir nuevos apoyos, facilitar la apertura en medios de comunicación, presentaciones. Pero, por ejemplo, en un pueblo, Larrabechu, bueno, pues si es un pueblo, si es un propietario privado que tiene terrenos, animarle a que diversifique, a que por lo menos diversifique, que no se lo juegue toda una carta. Antes de eso, que un poco lo que hablábamos de echar el freno de mano y entender qué ha pasado. Pero como conclusión, nosotros creemos en esos dos tipos de bosques como sociedad que nos interesan, pero que, bueno, si tampoco es tu pasión, bueno, diversifica por lo menos, no te lo juegues toda una carta. Si el pueblo tiene terrenos forestales, pues, y yo no tengo, alguien del pueblo quiere hacer algo por esto, ¿cómo concretar esto? Pues impulsar esa diversificación en el pueblo. Enterarse cuándo vencen los convenios que se tienen con la Diputación, dar a conocer este debate. Y bueno, un pueblo como Larrabechu, que no tiene terrenos forestales, pues puede hacer, por ejemplo, lo que está haciendo Atxondo. Atxondo sí tiene, los está transicionando a bosques irregulares productores de madera de calidad, y con lo que saca de las claras, porque no está, ya ha suspendido las talas totales de las parcelas, pero hace claras, y con la madera que sale de esas claras, una clara es sacar el 20-25% de los árboles. Con la madera que se vende, lo que están dedicando es a comprar nuevas tierras forestales. Bueno, un ayuntamiento que no tiene tierras forestales puede empezar por ahí, por recuperar tierras forestales, que nos va a servir para intervención forestal, pero también para, por ejemplo, aquí lo hemos debatido hace unos meses, para intervención a nivel energético. Si tenemos terrenos forestales, pues igual nos podemos plantear poner un molino de producción eléctrica o cualquier proyecto de autoabastecimiento energético, pero si no los tenemos, no. Entonces muchas veces caemos en el derrotismo, no, es que aquí no tenemos tal, pero eso se puede, la tierra forestal está ahora bastante barata, desgraciadamente. Bueno, y si sois un propietario que se está planteando en vender, bueno, antes de vender, por favor, plantearos las cosas, porque es irreversible también, lo de vender. Vale, pues bueno, esto es todo. La idea nuestra es pasar de la foto de la izquierda a una foto por lo menos diversa. Actualmente no estamos en el choque de modelos, en la sustitución total. Como veis, esto es un sector que habrá que ir impulsándolo con mimo y poco a poco, pero que no está actualmente preparado para sustituir totalmente al modelo de los monocultivos. Entonces, no se trata de un choque frontal, sino de una sustitución, ir haciendo pruebas poquito a poco. Y esto es todo. Es que ricasco. Sube ahí.